Buenos días, mi nombre es María Elena López Albornoz. Hoy vengo a presentarles la línea de tiempo del voleibol, es decir, toda la epistemología en épocas antiguas, cuándo nació, quién lo inventó, hasta la fecha de hoy. Bueno, anteriormente el voleibol, más adelante les voy a mencionar el creador. En un inicio fue conocido como Mintonete, luego fue conocido como voleibol separado, después unieron esta palabra y hoy se conoce como voleibol, lo que significa balón en vuelo. En el año 1400 a.C. se dio o se llevaba a cabo en algunos pueblos, como en los aztecas, zapotecas, mayas, toltecas, un juego que se llamaba el juego de la pelota. Consistía en que en un área que era como una H acostada, realizaban golpes a la pelota con varias partes de su cuerpo para encholarla acá en este espaciecito. En el año 200 a.C. también se conoció un juego denominado el juego del balón, que consistía también en darle golpes a la pelota con varias partes de su cuerpo. Seguidamente, en el año 1870 nace el creador de voleibol, que se llama William Morgan, en un estado de Nueva York. A su edad adulta realizó estudios de pregrado en la Asociación de Jóvenes Católicos y allí en Springfield conoció a James Smith, que fue el inventor del baloncesto en el año de 1891. En el año de 1895, William ejercía de director de educación física en un estado que se llama Holyoke. Aquí, en ese instituto, tuvo la oportunidad de poner en práctica pues todo su variado y completo programa de ejercicios y clases deportivas para adultos hombres. Estas fueron unas palabras de William, que dijo: en busca de un juego apropiado me fijé en el tenis, aunque este necesita de raquetas, bolas, red y otro tipo de equipamientos, así que lo eliminé, pero la idea de existencia de una red siempre la consideré como válida. La elevamos a una altura de 1,98 m, justo por encima de la cabeza de un hombre. Necesitábamos un balón, por lo que usamos la cámara de uno de baloncesto, aunque era demasiado ligera y lenta, por lo que usamos un balón de baloncesto, resultando a su vez demasiado pesado y grande. Debido a este comentario, con esas declaraciones se puso en contacto con una fábrica y entonces él consideró o les dijo que por favor le hicieran un balón y surgió que fue el primer balón de voleibol. En el año de 1896, Morgan se contactó con dos compañeros, el doctor Franklin Bull y John Leach, y les comentó sobre las ideas que tenía sobre este deporte, y entonces él les solicitó que diseñaran las primeras reglas y los conceptos básicos del voleibol. En esta misma época él realizó unas conferencias, y en esas conferencias uno del director de la escuela le pidió a Morgan que hiciera unas demostraciones del juego. Allí Morgan comentó que se jugaba tanto en el interior como el exterior, en un espacio libre, y que el número de jugadoras era ilimitado. Y el objetivo del juego era mantener el movimiento, el balón de un lado a otro de la red. Tras la explicación y demostración de William, un profesor, Alfred Halstead, le dijo a los presentes allí y a William que por favor le cambiara el nombre, porque William le había puesto Mintonete a voleibol, que significa balón en vuelo o volear. Listo.
Continuando en la línea de tiempo, en julio de 1896 realizan una publicación de un breve informe sobre el juego y las reglas en la revista de Educación Física. En el año de 1900, Canadá fue el primer país que adoptó el juego por fuera pues, de Estados Unidos. En el año de 1906, Cuba descubrió el voleibol, gracias a un oficial de la Armada norteamericana. En 1907, el voleibol ya era uno de los deportes más populares en los Estados Unidos. En 1908, el voleibol llegó a Japón. En 1909 llegó a Puerto Rico. En el 910 a Filipinas. En el 912 a China y a Rusia. Y en 1913 el crecimiento del voleibol en el continente asiático fue un hecho muy relevante. Y al incluirse pues el juego allí, lo incluyeron en el programa de los primeros Juegos de Extremo Oriente organizados en Manila, Filipinas. En 1914, la inclusión del voleibol en el programa de educación y recreación de las Fuerzas Armadas Americanas fue por el secretario de la Oficina de Guerra, George Fisher. En 1915, el voleibol llegó a Europa por las playas francesas, gracias a esos soldados combatientes de la Primera Guerra Mundial, y también en esa misma fecha llega a Egipto. En 1916 hay unas publicaciones de la guía de voleibol de Spalding donde informaban que ya en Estados Unidos lo estaban jugando 200.000 jugadores. Continuando con la línea de tiempo, permítame un segundo. Bueno, ya en el año de 1917 llega a Italia, donde los aviadores lo introducen allí. En 1920 se inicia el voleibol de arena 6x6 como modalidad recreativa. En 1922 ocurre el primer campeonato nacional en Brooklyn, en Estados Unidos. En el 1928 se crea la Asociación de Voleibol de Estados Unidos, con estas siglas, USVA. En 1929 llega a Cuba. Bueno, en Cuba organizan los primeros Juegos Caribeños y Centroamericanos. En 1930, una fecha muy relevante para Colombia, hay varias versiones de cómo llega a Colombia. Una es que el deporte fue traído por marineros estadounidenses y europeos. Otra, mencionan que en el colegio americano fue el sitio donde comenzó la práctica del voleibol por los 200 pues, que había norteamericanos y que conocían el deporte. Y la otra versión es que mencionan pues a la comunidad jesuita como promotora de este deporte acá pues en nuestro país. Bueno, en 1931 se da el primer encuentro de voleibol arena 2x2 en Santa Mónica, Estados Unidos. En el 38 fue la creación de la Asociación Colombiana de Voleibol. En el 41 en Colombia se incluye el voleibol en los quintos Juegos Nacionales. En el 42 muere el creador del voleibol a los 72 años. Este dejó un legado muy importante y permitió pues que otras personas participaran en la mejora del juego. En el 47 crean la Federación Internacional de Voleibol con las siglas FIVB. En el 48 fue el primer campeonato europeo en Roma. En el 49 el primer torneo oficial de voleibol playa. Igual en el 48 también. En el 49 fue el primer campeonato mundial de la rama masculina en Praga. En el 52 el primero, pero de la rama femenina en Moscú. En el 55 hubo el primer congreso de la FIG. Continuando, en el 56 surge en Holanda el sitting volleyball, o sea, voleibol sentado, es decir, para los que tenían algún grado de discapacidad. En el 60 está como deporte o se exhibe en los Juegos Olímpicos de Roma. Y en el 64 lo incluyen en los Juegos Olímpicos de Tokio con 10 equipos masculinos y 6 femeninos. En el 72 las 5 comisiones zonales que fueron África, Asia, Europa, Noruega, América del Sur se convirtieron en confederaciones. En el 74 transmiten el primer partido de voleibol. En el 87 se da el primer campeonato
de voleibol playa en Río de Janeiro. En el 91 lo incluyen pues el jugador líbero. En el 93 el Comité Olímpico reconoce el voleibol playa de 2x2 como disciplina olímpica. Y en el 95 el voleibol cumple 100 años. Ya lo que fue en el año 98, el campeonato pues del mundo que se realizó por primera vez en Japón, fue considerado el mejor campeonato de voleibol de la historia. Y en el 2008 crean el balón oficial de los Juegos Olímpicos, que es un Mikasa MVA 200, y es con el que juegas en las competencias de los Juegos Olímpicos. Y esta es la línea de tiempo, el balón de voleibol que les presento el día de hoy. Muchas gracias.